Ante todo, tenemos que recordar que existen 7 señores sublimes, 7 verdades. Esto nos invita a la reflexión. Ciertamente, hay 7 Dhyanis Buda. Cinco en realidad de verdad, han actuado en esta raza. Hay 2 vendrán en las 2 razas. 6 para la 6ª raza. Y el 7º para la 7ª raza. Ese que está aquí dentro, de un insignificante personaje, nada más, es el de esta raza. Quinto, mas debemos hacer una plena diferenciación entre lo que son los Budas de contemplación y los Bodhisattvas terrenales. Incuestionablemente, Budas de contemplación son el prototipo del Bodhisattva terrenal. Budas de contemplación en sí mismos son padre madre, porque todo Buda vale, todo Buda existe un principio masculino vale, y un principio femenino, la divina madre, Kundalini Chakra. Algunos autores orientalistas piensan que Anuparaka, es decir, el Buda de contemplación, posee en sí mismo el Padre Madre, el complemento glorioso de cualquier bodhisattva terrenal. No tiene Padre Madre. Tal concepto me parece equivocado, porque cualquier Buda de contemplación, cualquier Padre Madre, complemento glorioso del bodhisattva, obviamente ha sido emanado de un Padre cósmico común. Eso hay que saberlo entender. Y de la Divina Madre inmanifestada, la inmanifestada práctica. El Eterno Padre cósmico común, es el Padre Madre. De él emana la contemplación. Padre Madre particular de cualquier bodhisattva. Y esto lo debemos de decir. Así pues, no pienso que Anuparaka
madre sea huérfano. Pienso que el Padre Madre interior de cada uno de nosotros emana del Eterno Padre Madre cósmico común, coesencial con el espacio abstracto absoluto. Y si pues me permito disentir con algunos autores sobre el término anupadaka, o sea, el Buda de contemplación, desprovisto de padre y madre, por ser él en sí mismo padre y madre de un bodhisattva. Realmente anupadaka es algo más que todo eso. Es aquel Buda de contemplación que ha emanado del Eterno Padre Cósmico. Cada uno de nosotros tiene su Padre especial. Cada uno de nosotros tiene su Divina Madre Buda. Y los Bodhisattvas, de los Budas de contemplación, no somos una excepción. Somos el desdoblamiento del Padre Madre. Y aparecemos aquí en la humanidad para mostrar la senda y el camino a los demás. Es necesario que todo esto lo vayan entendiendo. Obviamente, los 7 somos los prototipos para todos los Budas de este planeta Tierra. Esto no significa que los Budas por sí mismos no tengan su prototipo individual, su padre madre. Solo aclaramos que los 7 en sí mismos constituyen el prototipo para cualquier Buda. Y esto se ha de saber entender. Así pues existen 7 señores sublimes, 7 verdades. Cada verdad la contiene uno de los 7. Si mi Dios interior profundo tiene la verdad sobre la fuerza. Obviamente el de Mercurio, Rafael, tendrá la verdad sobre la ciencia, Saturno sobre la muerte. Exacto. Sí, pues hay 7 verdades. Eso es no. Pero esto que estoy diciendo se repite en cada ser humano. Mucho se ha hablado sobre la mente, como si en verdad existiera una sola mente. Existen ciertamente 7 mentes. La primera podríamos denominarla la mente meramente intelectual. O empezando desde abajo para que se entienda mejor. Diremos que la primera es la mente instintiva. La segunda, la mente emocional. La tercera, la mente mental. La cuarta, propiamente, viene siendo ya la mente equilibrada. Todas estas 7 mentes son importantes. El instinto tiene mente y verdad. El centro emocional tiene mente y es cierto. El centro intelectual tiene mente también.
¿Quién podría negarlo? El centro motor tiene mente. Nadie puede negarlo. Son 7 mentes. Uno se asombra, por ejemplo, con la mente instintiva. Cómo rige todos los procesos orgánicos tan maravillosamente. Uno se asombra con la mente sexual. Cómo rige las actividades sexuales del ser humano. Uno se asombra con la mente motor. Cómo dirige tan sabiamente los movimientos en el organismo. Uno se asombra con la mente emocional. Con la mente intelectual. Pero no olviden ustedes que los 3 centros inferiores de la máquina orgánica, o sea, el centro sexual, el instintivo y el motor, forman un triángulo maravilloso. Un triángulo que puede perfectamente manejar las 3 fuerzas, positiva, negativa y neutra de la electricidad. Y estas son verdaderamente. En cuanto a la mente meramente emocional, obviamente que nos deja mucho que pensar, pero la emoción también tiene mente. Y en cuanto a la mente intelectual, ya la conocemos todos. La verdad que los centros instintivo, emocional, intelectual, el centro motor, el centro sexual, etcétera, pues tienen estos tipos de mente superior, es decir, la mente emocional superior y la mente mental superior. Desgraciadamente ese tipo de mente es inaccesible para los seres humanos, inaccesible. No quieren en realidad de verdad entrar en contacto con la mente emocional superior y con la mente mental superior. Deberá conseguir llevar a la personalidad a un estado pasivo. Y quien quiera vivir en forma continua en contacto con los 2 centros superiores, la mente emocional y la mente mental, tendrá que desintegrar no solamente el ego, sino la personalidad. Mucho se ha hablado sobre los centros de la máquina. Sobre mucho se ha dicho perfectamente sobre el centro instintivo, sobre el centro emocional, sobre el centro mental, sobre el motor, sobre el sexual. Se ha dicho mucho. La verdad es que es mucho que se habla. Pero lo que no se ha aclarado bien es que cada uno de esos 5 centros tiene menos. La mente emocional superior y el mental superior son los 2 más elevados. Sí, pues, cada una de esas mentes, de los 5 centros de la máquina orgánica, intelectual, emocional, motor, instintivo y sexual, tiene su propia mente. Y los centros emocionales superior y mental superior tienen cada uno. De manera que hay 7 mentes, 7 esferas de acción. Son 7 las mentes y en cada una de ellas hay contenida una verdad. Las 7 contienen las 7 verdades. Por eso es que los hermanos deben pues entender la relación que hay entre el macrocosmos y el microcosmos. Comprendido eso, puede uno seguir hacia adelante. Estas 7 mentes controlan totalmente el organismo. Especialmente las 5, porque como ya les dije, las 2 superiores son por ahora inaccesibles para los seres humanos. Pero las 5 mentes, intelecto, emoción, centro motor, centro instintivo y centro sexual, pues controlan completamente la máquina orgánica. Las 7 mentes regulan todas nuestras acciones. Desgraciadamente, tenemos siempre un mal secretario en el mundo. Y este es, en realidad,
el ego, el yo. Los tres cerebros del hombre están relacionados con los cinco centros de la máquina: intelecto, emoción, movimiento, instinto, sexo. Se relaciona con la misma máquina. El centro intelectual, el centro emocional, el centro motor son dignos de atención. Obviamente el centro motor instintivo sexual es un triángulo perfecto. El centro motor instintivo sexual no guarda antagonismos de derechos. Por eso en general se habla de tres cerebros: centro intelectual, centro emocional y centro motor instintivo sexual. Como dije, tenemos un mal secretario. Este se encarga de mandar los mensajes, mandar las representaciones, mandar las impresiones a centros equivocados. Envía, por ejemplo, una impresión al centro distintivo, cuando no tiene que ir al distintivo, sino al sexual. O envía una impresión que es para el centro intelectual al centro emocional. O envía una impresión que es para el centro emocional al centro motor distintivo sexual. Así los seres humanos viven completamente equivocados debido al ego, al yo, al mí mismo, al sí mismo. Y ese es el gran problema. Estas 7 mentes funcionarían maravillosamente si no existiese ese pésimo secretario que tenemos en nuestro interior. El yo, el mí mismo, el sí mismo. He ahí logrado. Allá arriba en el macrocosmos, las 7 esferas planetarias funcionan en perfecta armonía. Todo anda correcto. Desgraciadamente allá abajo, en el microcosmos hombre, todo anda equivocado. Las 7 mentes funcionan de forma más o menos anormal, debido al ego. Mensajes que son, por ejemplo, para el centro intelectual llegan al sexual. Mensajes que son para el centro emocional llegan al centro motor. En conclusión, todo el mundo vive equivocado. Lo que es para el intelecto llega al sexo, lo que es para el sexo llega al intelecto, lo que es para el centro emocional llega al centro instintivo. En esas condiciones todo el mundo está equivocado. Las 7 mentes funcionan de forma equivocada debido al ego, debido al amor, debido al... No sucede lo mismo allá arriba, en el macrocosmos. 7 mentes marchan maravillosamente. ¿Por qué? Porque allí todo anda en armonía. Cada uno de los 7 planetas tiene su coherencia. Cada mente de ellas marcha en perfecta concordancia con todo el cosmos. De ahí lo interesante. En cuanto a los 7 Budas, tienen sus sitios en Avalokitesvara. ¿Quién es Avalokitesvara? Es la síntesis. Lo cierto es el logos. Estrictamente el logos. Gautama Shakyamuni es el bodhisattva del Buda Amita o Amita. Pero Gautama no es sino el bodhisattva terrenal. Lo importante en Gautama es el Buda de contemplación. Eso es lo fundamental. Quien alcanza el estado público pone en orden las 7. Pero para alcanzar el estado público se necesita antes que todo haber pasado por la aniquilación budista. Esto es haber desintegrado el ego, el yo, el mí, el sí. Cuando uno ha pasado por la aniquilación budista, las 7 mentes marchan en perfecta armonía con todo el cosmos. Y entonces el hombre es perfecto en el sentido más completo del alma. Pero mientras el ego existe, las 7 mentes estarán en desarmonía, revueltas, en mala situación, manejadas por un secretario preso, el ego.
como ya dije y lo estoy repitiendo, manda los mensajes que son para un y para otro. Si hay un caos dentro de nosotros mismos, un caos dentro de nuestras 7 mentes. Necesitamos pues acelerar el proceso de desintegración del ego. Y para ello es necesario el fuego cerrado. Foa. Obviamente Foa, durante la manifestación es uno, pero Foa, fuera del mundo tridimensional de Orquídeas, es diferente. Durante la inmanifestación, en las noches cósmicas, Foa es la electricidad sexual trascendente. Incuestionablemente la electricidad es la que, en la aurora de cualquier creación, organiza los átomos dentro de las moléculas. Organiza, hace, etc. Hay quienes piensan que la electricidad viene de una entidad individual, de uno de los tantos seres que pertenecen al ejército de la gran palabra. Más en realidad, de verdad, digo que la electricidad viene directamente del anciano de los días, de la gloria del Chechimá, del viejo de los siglos, del Padre que está en secreto. Incuestionablemente. Tiene ella en sí mismo el poder para organizar los átomos dentro de las moléculas, el poder para organizar los mundos. En ella están las posibilidades de realizar cualquier creación. Tal motivo quisiera entonces tú, la electricidad en sí misma es sagrada. Debemos mirar a la electricidad con profundo respeto, con gran veneración. Esto de las 7 mentes guarda relación también con los 7 números, con el número 7. Bien sabemos que la piedra cúbica tiene 7 aspectos. Los 4 puntos cardinales están en la piedra cúbica. Hacia arriba está la cara que mira hacia arriba, sería el 5.º punto cardinal. La que mira hacia abajo sería el 6.º punto. Pero en el centro está el centro. Así pues, en el centro de la piedra cúbica de Yesod, en el centro de la piedra cúbica filosofal, el maestro tiene que medirse en relación con la piedra, entender cuál es su grado de autorrealización íntima. El adepto que ha llegado al 7.º grado, calificada, la 7ª iniciación calificada, obviamente maneja las 7 mentes con perfección. Recibe, al desintegrar al ego y a la personalidad, el bautismo del fuego. Y esto es trascendental. Por eso es que en el Apocalipsis de San Juan, al llegar al 7.º sello, cuando se rasga el 7.º sello, se dice que el reino de Dios ha sido consumado, así como Él lo prometió a sus siervos, los profetas. Existen 7 sellos, 7 copas. Esto es algo que ninguno de ustedes podría negar. Y 7 profetas. El Apocalipsis de San Juan, en realidad, de verdad, es el libro de la sabiduría. Es el libro que tiene enrollado en su diestra Santiago, el gran apóstol. Es el libro que guía a los alquimistas. Sin el Apocalipsis no se podría entender la ciencia de la grana. Tenemos que vivir el Apocalipsis externamente o internamente.
Si lo vivimos externamente con toda la humanidad, tendremos que pasar por el abismo y la muerte. La Biblia indica. Empieza la Biblia con la creación del hombre y termina con el juicio del hombre. Sí, pues que el Apocalipsis es trascendental. Ahí se habla de los 7 ángeles sagradas, porque es un Apocalipsis, es un libro hermético. El iniciado tiene que romper cada uno de los 7 sellos. El primer sello pertenece al cuerpo físico, y entonces el iniciado conoce al romper ese sello los misterios de la vida. El segundo sello corresponde al fondo vital del organismo, al digna usaría de los hijos. Y al romperse ese sello, el iniciado conoce lo que es la ciencia que se corresponde con la decapitación de Juan y López. Al romperse el tercer sello, que pertenece al cuerpo astral, el iniciado conoce todos los misterios del mundo astral. Su vehículo sideral se convierte en un vehículo de oro. Al romperse el cuarto sello, que corresponde al mundo mental, el iniciado obviamente conoce todos los misterios de la mente universal. Sabe lo que son las 7 mentes. Las ha organizado correctamente. Su mente en síntesis se ha justificado. Al romperse el quinto sello, que es el sello del mundo de la voluntad consciente, obviamente el iniciado se convierte en el hijo del hombre. Al romperse el sexto sello, que corresponde a la conciencia, el cuerpo búdico y nutricional, el iniciado conoce los misterios del alma y espíritu, los misterios de la conciencia. Y al rasgarse el séptimo sello, que pertenece precisamente a Shiva-Atma, el iniciado conoce entonces los misterios del ser. Son 7 sellos que hay que rasgar de uno en uno. El que ha llegado a rasgar el séptimo sello recibe el bautismo del fuego y queda iluminado interiormente. Eso es lo que los hermanos deben. Pero muchos se quejan por falta de iluminación. Se dice así mismo, bueno, pero yo tanto como he trabajado, tanto como he estudiado, en fin, tanto como he sufrido, y nada que me llegue a la iluminación, nada, no, ¿qué me pasará? Protestan porque no se les desarrollan los chakras, protestan porque no pueden salir en astrales, protestan porque no saben viajar en cuerpo mental, protestan porque no pueden visitar la orgianaca voluntad, protestan porque están dormidos, inconscientes. Pero no se dan cuenta que no han organizado sus 7 mentes, que no podrían organizarlas mientras el ego exista dentro de uno. Tienen el ego muy vivo, gordo, robusto, y así están quejándose. ¿Cómo se les ocurre a esos hermanitos quejarse cuando tienen ego? Entonces, si ego no hay derecho a tener iluminación, ¿de dónde la van a sacar? Estando la conciencia embotellada entre el ego, ¿de dónde van a sacar iluminación? Eso es imposible. Disuelvan el ego ustedes, tendrán iluminación. Disuelvan el ego ustedes y organizarán las 7 mentes maravillosamente. Pero mientras no lo disuelvan, las 7 mentes de los 7 centros en ustedes estarán alteradas. Así que en realidad, de verdad, hay que trabajar sobre sí mismo para poder llegar a organizar las 7 mentes. Solo aquel que ha trabajado muy duramente sobre sí mismo sabe lo que es rasgar el séptimo sello y recibir el bautismo del fuego. Quien rasga el séptimo sello y recibe el bautismo del fuego, entra en contacto con las distintas partes del ser interior profundo. Entonces viene la iluminación. Uno se asombra cuando sabe que los 7
Yo digo que los 12 apóstoles del Cristo están dentro de nosotros. Y así es, están. Hay 12 potestades cósmicas dentro de cada ser humano, en su propio ser interior propio. Cuando uno sabe entrar en contacto con esas 12 potestades interiores, está iluminado, no tiene por qué protestar. Pero mientras uno no esté en contacto con esas 12 potestades, ¿de dónde va a sacar la sabiduría? ¿De dónde va a sacar la iluminación? ¿De dónde va a sacar el poder? Existen también las 24 emanaciones, los 24 ancianos, que son 24 partes de nuestro ser. ¿Cómo podríamos saber algo realmente sobre el zodiaco? Algo que no fuera meramente astrología, esa mecánica o astrología de feria, si uno no está en contacto directo con, con las 24 emanaciones. Dentro de nosotros hay maravillas. Se ha dicho y con entera claridad que hay 3 clases de relaciones. Primero, la relación de uno con su propio cuerpo. Si uno no se sabe relacionar con su propio cuerpo, enferma y muere. Segundo, la relación con el ambiente exterior. Si uno no se sabe relacionar con sus semejantes, se forman conflictos y problemas. Pero el tercer tipo de relaciones es el más importante. La relación con cada una de las partes de nuestro propio ser interior profundo. No podría uno relacionarse con los 7, ni con los 24, ni con los 4, etcétera, 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 si uno no hubiera eliminado sus agregados psíquicos. Cuando uno elimina sus agregados psíquicos, se organizan las 7 mentes. Cuando las 7 mentes se organizan, se conocen las 7 verdades. Y cuando se conocen las 7 verdades, se conocen los 7 señores sublimes. Están dentro de cada uno de nosotros. Pero si uno no ha organizado, no ha eliminado el ego, tampoco ha organizado sus 7 mentes, y mucho menos podrá entrar en contacto con los 7 señores sublimes. Tendrá que vivir en la ignorancia, en el error. Así que mis caros hermanos, comprendan ustedes la necesidad de trabajar mejor sobre sí mismos. Entiendan que el centro intelectual, que el centro emocional, que el motor, que el instintivo, que el sexual, tiene cada uno su propia mental. Entiendan que los centros superiores, emocional superior y mental superior, tienen cada uno su propia. Y hay 7 verdades. Y que hay 7 señores sublimes dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Entiendan que eso que digo con respecto al hombre se corresponde con el macrocosmos. 7 verdades, 7 señores sublimes y 7 mentes se relacionan con los 7 planetas. El macrocosmos y el microcosmos se corresponden. Tal como es arriba, es abajo. Entiendan pues esa concordancia que existe entre el macrocosmos y el microcosmos. Y trabajen sobre sí mismos. Y dentro de mí está dentro de los 7, que es el último de esta raza. Pero en la 6ª raza, al final de la 6ª raza vendrá el 6º. Y mucho más tarde, al final de la 7ª raza, vendrá el 7º. Cada uno de los 7 cumple su labor, su misión. Con las 7 razas que tienen que existir en el planeta Tierra. Hasta ahora han habido 5 razas. Falta la 6ª. Más tarde la 7ª. Hay 7 chakras también importantes en el espino dorsal. Y eso no lo ignoran nosotros. Nadie ignora lo que son las 7 iglesias. No. Hay 7 notas musicales. 7 artes. Número 7 es la escala.
Pero en la séptima escala, el maestro recibe el bautismo del Padre. Cristo nos bautiza con agua, Juan con agua. En la escala de Jacob, somos bautizados con el agua. Y en el séptimo nivel, con el agua. Se hace necesario que los hermanos entiendan. En serio tomen el problema de la desintegración del ego. Porque desintegrándose el ego, repito, quedan organizadas las cosas, quedan perfectas. Entonces se conocen las 7 verdades. Y los 7 señores sublimes dentro de nosotros mismos. Aquí y ahora. Y hermanos, ahora doy plena libertad para que ustedes pregunten lo que tengan que preguntar. Pero no olviden, las preguntas que se hacen deben estar dentro del tema. Y a nivel de tercera cámara, pues aquí no estamos en antecámara, ni en primera ni en segunda cámara. Como por un interés en conocer maestro, ¿en qué se diferencian los mundos de contemplación de los mundos de piedad? Con mucho gusto. En todo caso debemos aclararlos. 7 son los Budas prototipos. La síntesis es Avalokitesvara, el Logos Buda. Muy bien. Eso, luego viene una gran cantidad de Budas que tienen que marchar de acuerdo con el prototipo de los 7, aunque esa cantidad tenga cada uno su rango o su prototipo, su Buda de contemplación. Dentro del término Buda de contemplación, que es el padre madre de cualquier bodhisattva, hay una gran cantidad de virtudes y facetas, etc. Porque un Buda de contemplación está especializado en la paz. Otro Buda de contemplación también podrá estar especializado en la ciencia. Otro puede estar especializado en el arte. Otro en las leyes. etc. Pero eso no significa. Por tal motivo no existían los Budas de piedad, los Budas de sabiduría, los Budas de ciencia. No, es que el término Buda de contemplación se relaciona siempre con el prototipo divinal de cualquier persona, con el complemento glorioso de cualquier bodhisattva, sea este de la naturaleza que se puede. De manera que los Budas de contemplación, pues, incuestionablemente están especializados, unos en un ramo, así es como se debe entender la cuestión búdica. ¿Hay alguna otra pregunta? Venerable, ¿qué relación o con qué mente está relacionado el recuerdo de sí y la autoobservación? Bueno, obviamente el recuerdo de sí está relacionado con el centro mental superior, lo mismo que la autoobservación. Sin embargo, pienso, y siempre lo he dicho, que el centro emocional, especialmente me refiero al centro emocional superior, tiene más penetrabilidad, más omnisciencia, más acción, y es más importante. Recuérdese que la Biblia toda, empezando con la creación del hombre y terminando con el juicio de la Apocalipsis, está escrito con el centro emocional superior, en el lenguaje de parábolas, y de ahí la sapiencia que contenida en cada versículo. Cualquier otro hermano puede preguntar. Quisiera que me explicara qué parte del cuerpo rige cada uno de ellos. Yo que solo sabe. Obviamente los 12 potestades, en todo caso, hermano, pues se relacionan unas con un órgano, otros con otros órganos, pero en realidad de verdad no en forma específica tal forma, aunque ellas conocen en sí mismas la ciencia de los órganos.
Digo así, porque resulta que dentro de nosotros existen las 12 emanaciones. Dentro de nosotros existen los cuatro. Y dentro de nosotros existe el león de la ley. Dentro de nosotros existe la nubis particular, la Minerva, etc. Es claro que las partes del ser, en realidad de verdad, controlan todas entre sí las distintas facetas del organismo humano, pero no especialmente una controla un órgano de otro órgano, que debería tornar a esas entidades en una criatura realmente mecánica. Aprender a relacionarse con esos 12 apóstoles que nosotros no extraños. Pedro, por ejemplo, nos enseña los misterios del ser. Mateo nos enseña la ciencia. Lucas, su evangelio es según la luz, el evangelio solar. Andrés nos enseña el camino de la desintegración del ego de una forma muy concreta, junto con el trabajo en la fragua sencilla del mexicano y el sacrificio con la humanidad. La cruz de San Andrés está hablando claro de todo. Juan es el perro. Tomás, ¿qué nos dice? A manejar las mentes, y especialmente la mente espiritual. Nos dice que nosotros no debemos depender estrictamente de nuestro ser interior para opinar. Claro, se lo dice a los que ya pueden hacer esa clase, a los que pueden depender ya de las distintas partes de su propio ser. Creo que ninguno de ustedes todavía puede depender por sí mismo de su propio ser. Precisamente, ¿qué es la labor de un gurú? Un gurú tiene que ponerlo a uno en contacto con las distintas partes de su propio ser y también con la parte superior del ser, que es la del viejo de los hijos. Cuando un gurú cumple esa misión, se retira. No tiene ninguna labor que hacer. Pero solamente desde entonces, desde ese momento, el discípulo tiene que aprender a depender de los conocimientos que reciba de las distintas partes de su propio ser. ¿Qué diremos de Pedro? Pedro es especialista en los misterios de Dios. ¿Y qué diremos de Felipe? Felipe es escribiente, conoce también los estados de Ginas y los viajes fuera del cuerpo físico, etc. ¿Qué hay de extraordinario en Felipe? Etcétera, etcétera. Ganando todo esto. Pero en todo caso, las 7 potestades, 7 partes fundamentales de nuestro propio ser son los verdaderos cosmos. Hay necesidad de dejar de pensar ya un poquito en los 12 apóstoles históricos y aprender a pensar directamente en los 12 apóstoles que llevamos dentro. Hay necesidad de olvidarse un poco de la cuestión del Cristo histórico y aprender a pensar en el Cristo mismo. Hay necesidad de comprender que la Divina Madre Kundalini no es solamente una mujer de hace unos 2000 años, sino que cada cual la carga. Pues propiamente la escala de Jacob se relaciona más bien con la cuestión meramente inicial. Los 7 peldaños fundamentales. Y en cuanto a los niveles del ser, es diferente, se relaciona con la vertical, y son muchos los niveles del ser hasta poder llegar a la cumbre. Pues las 7 mentes, incuestionablemente, tienen cada una de sus octavas. Se podría decir que los 7 planetas del sistema solar tienen relación con cada uno de los 7 centros o mentes en las cuales estaba hablando. Pues, propiamente sí, en ciertos sentidos. Pero la concordancia no es perfecta, debido a que las 7 mentes no son perfectas. El inconsciente está dentro de todos el partes del ser. El ser en sí mismo no puede ser esquematizado ni diagramizado, ni se puede hacer diagrama. Es un ejército de niños inocentes. Y hay que saber. Entrar en contacto con las 24 emanaciones no es tan fácil.
Quien quiera tener buenas relaciones con todas las partes de su ser, ya sea con las 24, o con las 2, o con las 7, etc., tiene antes que todo a ver desintegrado el ego. Porque el ego no es admitido en las regiones superiores del ser. Distíngase, pues, mis caros hermanos, entre el ser y una cosa es otra cosa es ananda, otra cosa es chit. El ser es sat, la conciencia es chit. Y la felicidad de ambos es ananda. Lograr la felicidad, el estado de ananda, es la suprema aspiración. No podría llegarse a esa suprema felicidad si no se pasa por el bautismo del fuego. Si hay alguna otra pregunta. Bueno, usted también dice que hay que desintegrar la personalidad. Mi pregunta se refiere a esto. Entre los diferentes psicólogos han dado ese concepto de personalidad, pues la mayoría no se ponen de acuerdo. ¿Podría usted dar un concepto ya esotérico sobre lo que es la personalidad? La personalidad en realidad de verdad es algo que hay que crear. Todo ser humano cuando viene al mundo no tiene personalidad. Se crea durante los 7 años de la infancia y se robustece con el tiempo y las experiencias. Pero en la personalidad están todas las posibilidades de error. Quien ha disuelto el ego del yo queda aún con la personalidad. Y en la personalidad está la posibilidad del error. En el Apocalipsis se habla de 2 pestes. La primera es el ego, la segunda la personalidad. Para ambas el fuego ardiente, como fuego de Jesús, es la muerte secundaria. Así pues, distingas entre la bestia, que es el ego, y el falso profeta que hace las señales delante de la bestia. Quien ha disuelto el ego tiene que disolver la personalidad. Cuando la personalidad se ha desintegrado atómicamente, entonces adquiere el bautismo del fuego. Desde entonces reina en nosotros la iluminación interior profunda y la real felicidad auténtica. Tienen en uno las 3 partes importantes. Son sat, el ser, chit, la conciencia, despierta, iluminada, y ananda, la suprema felicidad. Va a preguntar algo de nuevo. Así, quien ha matado el ego, quien lo ha desintegrado, quien ha muerto en sí mismo, tiene que seguir el proceso normal de todo el mundo, desintegrar la persona. No es difícil desintegrarse, se desintegra en menos de 1 año. Pero el ego sí es difícil. Se necesitan 30 años para desintegrar y es muy agregado. Si no se trabaja con juicio, los 30 años no se conseguiría la destrucción del ego. Pero si se trabaja con verdadera intensidad, se logra pasar por la aniquilación. Y una vez que se ha pasado por la aniquilación budista, hay que aniquilar la personalidad. Y una vez que se ha aniquilado la personalidad, se llega al 7º peldaño del maestro. Entonces, como resultado o secuencia o corolario, se recibe el bautismo del fuego, que trae la iluminación. Si quienes quieran iluminación antes, están completamente equivocados. Pues nada se consigue así de la noche a la mañana. Cuesta algo más de 30 años de trabajo. Claro, estoy diciendo una verdad, pero hay que comprender que lo que mucho vale, mucho cuesta. ¿Alguna otra pregunta? Cuando los apóstoles esperaron el advenimiento del fuego del Espíritu Santo, ese estruendo, fue ese momento que habían aniquilado el bautismo del fuego.
Es una enseñanza sobre el bautismo de fuego, pero no pensemos en cuestiones históricas. Pensemos en lo que tú estás haciendo ahora. Estás destruyendo el ego. Y cuando llegues al séptimo nivel, recibirás el bautismo de fuego. Y eso es lo verdadero Pentecostés es para el bautismo. ¿Entendido? Dejar de ser un poco menos en esta cuestión esotérica cristiana, menos historiadores y más realistas. Porque todo lo que está escrito en los 4 evangelios, todo lo que está escrito en el Apocalipsis, todo eso es igual. No se debe tomar a la venta. Algo nada. Cierto. Primero hay que crear los cuerpos. Primero existencial, superior, tercero. Y después hay que cristificarlos. Solo cuando ya están cristificados reciben el nombre de solares. Antes no. ¿Entendido? ¿Qué me decías con respecto a eso? Que si después de haber muerto el ego, ahorita los cuerpos solar o antes de morir. Ya dije que primero hay que crear los cuerpos. Una vez creados los cuerpos tenemos que convertirlos en vehículos de oro puro para que puedan ser recubiertos por las distintas partes del ser. Pero uno no podría crear, convertir a los cuerpos existenciales superiores del ser en vehículos de oro puro si no ha eliminado el mercurio seco. Y el mercurio seco ya sabemos que está constituido por los agregados psíquicos inhumanos de nuestro interior cargado. Necesitamos eliminar el mercurio seco y el azufre acentuado. El azufre acentuado o venenoso es el fuego animal o bestial. Hay que eliminar. En cuanto al mercurio seco, no hay duda de que son los agregados psíquicos. Si se logran eliminar esos dos factores, mercurio seco y azufre acentuado, entonces podrá el antimonio aplicar el espíritu del oro en los pactos. Pero ese espíritu del oro está en el extremo sagrado. Solamente transmutando y eliminando, como ya dije, los agregados psíquicos, es posible que el antimonio fije el oro en los pactos. Solo así los cuerpos existenciales superiores del ser se convierten en vehículos de oro puro. No hay necesidad de que muera el ego para que esos cuerpos se conviertan en vehículos de oro puro. Alguien podría fabricar esos cuerpos sin haber disuelto el ego. Y si no lo disuelve, se convierten en Hanasmussen con doble efecto de gravedad. Para los Hanasmussen es el abismo y la muerte. Son fracasados, abortos de la madre cósmica. Y eso es todo. Bueno, creo que ya todas las preguntas están hechas.